Buenas tardes, bienvenidos a este simposio de GCK. Hoy vamos a estar hablando de asma y vamos a ir transcurriendo desde el asma leve, llegando incluso al asma grave. Espero que sea muy provechoso para todos ustedes para mejorar también el manejo de estos pacientes con esta enfermedad que afecta a gran parte de la población, como es el asma. Primero presentarles mi conflicto de interés. Soy empleada de medio tiempo de GCK, trabajo como asesora científica y el otro medio tiempo pues trabajo en consulta médica de alergología. Este es el disclaimer que debemos presentarles y vamos a empezar recordando que la prevalencia del asma en Colombia es cercana al 12%. Es un estudio que se realizó por parte de neumólogos, alergólogos, ya tiene algunos años, pero es lo que tenemos de datos, y es que la prevalencia en asma en Colombia puede ser del 12% en pacientes adultos. Y tenemos diferentes problemas cuando vamos a tratar pacientes con asma, y es que todavía no sabemos diagnosticar el asma. Entonces todavía tenemos pacientes que están tratados con inhaladores y no tienen asma. O tenemos pacientes con tos crónica que tienen asma y no tienen el diagnóstico todavía adecuado ni el tratamiento adecuado. Entonces lo primero es recordar que debemos hacer, ahorita vamos a hablar algo del diagnóstico, un diagnóstico siempre de esta enfermedad con medidas objetivas. Cuando ya tenemos el diagnóstico, nos enfrentamos a otra dificultad, que es el control de los síntomas. Tenemos un paciente que estamos seguros que tiene asma, le indicamos un tratamiento, pero ese paciente sigue con uso de su inhalador de rescate, pero sigue tosiendo, con limitaciones para sus actividades de la vida diaria. Y aquí también tenemos algunas estrategias que podemos utilizar para mejorar el control, que es una de las metas que tenemos que lograr en los pacientes que tienen asma. Una dificultad grande en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, no solamente el asma, yo creo que ustedes lo viven también con los hipertensos, con los diabéticos, es la adherencia. Como veíamos en la conferencia anterior, hay algunas cosas que se pueden hacer para mejorar la adherencia, pero es un problema grande en los pacientes que tienen asma. Tenemos mitos acerca del uso de los inhaladores. Todavía tenemos algunos pacientes que creen que el tratamiento debe ser solo cuando tengo síntomas, a pesar de que mi médico me lo ha indicado en forma diaria, y esto impacta en función pulmonar, en calidad de vida, en fin. El sobreuso de salbutamol, recuerden que Gina ya no recomienda tener pacientes en monoterapia con salbutamol, pero hay pacientes que se quedaron con esa idea, incluso médicos de atención primaria que tienen esa idea de que el paciente solamente se trata con salbutamol si tiene disnea o si tiene sibilancias, pero si está bien no necesita tratamiento. Entonces esto hace que los pacientes, muchos, tengan sobreuso de ese inhalador de rescate. Y lo otro es el riesgo de exacerbación. Ese riesgo está dado por el mal control, por la función pulmonar, que tener una mala función pulmonar es uno de los principales factores de riesgo para una exacerbación grave. Tener una exacerbación previa es una de las principales cosas que nos puede hacer tener una nueva exacerbación. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el asma, y acá es importante resaltar dos cosas. Sabemos que es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que el asma no se cura. Hay pacientes que tienen periodos de remisión, pero realmente es una enfermedad inflamatoria, que es otra cosa muy importante, que es crónica. Entonces, tenemos diferentes células, diferentes mediadores. Este conocimiento se ha aumentado en los últimos años también gracias al desarrollo de las nuevas moléculas, los biológicos, que han permitido que ahorita tengamos mucha más claridad en todas estas vías que hay de inflamación que afectan el asma, incluso en la particularidad de cada paciente, en esas vías de inflamación que presentan. Y hay dos características muy importantes, que es la hiperrespuesta bronquial y la obstrucción variable al flujo aéreo, que puede ser total o parcialmente reversible por medicamentos o espontáneamente, como puede pasar predominantemente en la infancia. Algunas personas dicen, yo sí era asmático, niño, pero en la adolescencia tuve un periodo que no tuve ningún síntoma, no tenía tratamiento, y después de los 20, de los 30, volvieron los síntomas. Algunos pacientes tienen remisión espontánea y otros van a hacer remisión con medicamentos, que es a lo que le estamos apuntando ahorita, como pasa en algunas enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, como el lupus, como la artritis, que tienen remisión de la enfermedad con tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas predominantes en el asma? Las sibilancias, disnea, tos y opresión torácica.
Esos síntomas son variables en el tiempo y en su intensidad, tienden a ser predominantemente en la noche o en la madrugada y pueden ser provocados por diferentes desencadenantes. Es acá entonces donde tenemos desencadenantes alérgicos, tóxicos, como por ejemplo el cigarrillo, vivir en una zona muy contaminada. Hay desencadenantes irritantes también en medio ocupacional, por ejemplo. Cada paciente tiene unos desencadenantes claros que ayudan un poco para saber qué intervención es necesaria hacer en estos pacientes o qué restricciones son necesarias para ellos. Pero vean que ninguno de estos síntomas es específico del asma. Es por eso que en el diagnóstico tenemos que tener una prueba de función pulmonar que nos ayude a estar seguros de que ese realmente es el diagnóstico que tiene ese paciente. Prueba de oro en asma, la espirometría. Con la espirometría demostramos una obstrucción reversible al flujo aéreo. Tenemos algunas otras estrategias que ya vamos a ver, pero inicialmente, si yo tengo un paciente que tiene unos síntomas sugestivos de asma, lo primero que tengo que hacer es ordenarle una espirometría. No debemos tener pacientes que tienen, por ejemplo, disnea nocturna, que tienen despertares nocturnos, en tratamiento con asma, con esteroides, en tratamiento como asma, con esteroides inhalados, sin ninguna espirometría ni ninguna prueba de función pulmonar. Hay algunos diagnósticos diferenciales del asma que pueden tener estos mismos síntomas, entonces trastornos de ansiedad, por ejemplo, muchas otras cosas que pueden simular el asma, entonces por eso es importante que demostremos esa obstrucción. Este es el Task Force de la ARS que salió en mayo, incluso ahorita en septiembre salieron las nuevas guías de función pulmonar también de la ARS y hay algunos cambios que es importante también que posteriormente se revise, pero digamos que grosso modo esto es lo que deberíamos hacer para demostrar la obstrucción del paciente que tiene asma, y es que hay unos episodios que son de disnea, de sibilancias. Hay una clínica que sugiere que este paciente tiene asma. Como les decía ahorita, lo primero que hago es una espirometría, evalúo ese punto de corte en la relación del FEV sub 1 con la capacidad vital forzada. Si es menor de 75%, entonces evalúo esa reversibilidad. Recuerde que se debe de cumplir hasta este momento esta guía, porque ahorita ya cambió con la nueva, pero digamos que en general lo que miramos para la reversibilidad es que cambie 12% y 200 mililitros. Deben cumplirse las dos y con eso ya tendríamos el diagnóstico de asma. Pero hay pacientes que tienen asma y tienen una espirometría normal. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer un feno, por ejemplo, el feno ya entró en el plan obligatorio de salud y es una prueba que no es invasiva, es muy sencilla de hacer, es básicamente soplar en un aparatico, no necesita toda esa técnica compleja de la espirometría, que tantos segundos, que sostenga, vuelva y tome. El feno realmente es muy sencillo de realizar y es el óxido nítrico exhalado, con unos puntos de corte que nos pueden sugerir el diagnóstico de asma. Entonces, si tiene más de 50, según la guía de la ARS, también confirmaríamos el diagnóstico. Puede utilizar la variabilidad del pico flujo expiratorio. En el pico flujo es muy importante cuando sospechamos asma ocupacional. Es muy útil medir, por ejemplo, el pico flujo basal del paciente y luego en su ambiente laboral y comparar. También es importante no solo en diagnóstico de asma en general, sino también en asma ocupacional. Y esa variabilidad, si es mayor del 20%, también nos apoya el diagnóstico de asma. En cuidado secundario, ¿qué podemos hacer? Un reto con metacolina, por ejemplo, que eso nos ayuda también a demostrar esa hiperactividad bronquial. Lo hacemos con alguna frecuencia cuando tenemos dudas en el diagnóstico. Hay algunas contraindicaciones, pacientes que tengan un BF1 muy bajo, no es prudente hacer un reto de metacolina, pues por el riesgo de llevarlos a una reacción muy severa, haciendo pues que ese BF1 disminuya más, que es realmente lo que uno hace con una metacolina, que el punto en el que el 20% del BF se disminuye. Y ya luego que tenemos el diagnóstico, pues pasamos a evaluar algunas otras cosas, algunas medidas de inflamación, eosinófilos, por ejemplo, en sangre, que nos ayudan a hablar un poco más del fenotipo y de la inflamación que tienen estos pacientes. Este es el algoritmo que muestra GEMA, que es la Guía Española del Manejo del Asma. Es muy similar, también se empieza con la espirometría, evaluamos la relación
inicialmente, pero acá vean que no es 0,75 sino 0,7. Y otra diferencia que tenemos es el punto de corte del feno, que para RS es 50 y para la guía española es 40. El resto es muy similar, vean pues que también el pico flujo expiratorio se puede utilizar, la prueba broncoconstricción también. Y hay algo muy importante y es que yo también puedo hacer un ciclo de esteroide, como un reto pues de esteroide vía oral, prednisolona 40 miligramos por día por 14 a 21 días y repito la espirometría. Si se me normaliza el patrón luego de este ciclo, entonces este paciente efectivamente tiene asma. Si persiste el patrón obstructivo a pesar de haberlo sometido a este ciclo de esteroide, pues debo de buscar otro diagnóstico o reevaluar también a mi paciente. La conclusión, siempre realizar espirometría. Si tengo dudas, si la espirometría es normal, si no sé cómo continuar el estudio de ese paciente para confirmar el diagnóstico, pues lo remito. Pero realmente no podemos tener pacientes con sospecha de asma sin ninguna espirometría. Y no solamente para el diagnóstico, sino que posteriormente estos pacientes deben de tener seguimiento espirométrico para evaluar la pérdida de la función pulmonar y además porque, como les decía inicialmente, el tener un BF1 bajo es un factor de riesgo para tener una exacerbación grave. Pasamos entonces al control del asma. El control del asma es una de las metas más importantes con estos pacientes y que evaluamos riesgo actual y riesgo futuro. En riesgo actual, síntomas, uso de medicación de rescate, la función pulmonar y la limitación de la actividad diaria, calidad de vida. La otra parte, riesgo futuro, sobre todo exacerbaciones. Además de eso, efectos secundarios de la medicación. Acá muy importante, efectos secundarios de los esteroides orales, que estos pacientes en cada crisis pueden tener ciclos de 5 o 7 días, más los que se ponen inyectados o si fueron a urgencias los que les pusieron intravenoso. Es importante cuando veamos pacientes con asma preguntar si se los automedican, porque algunos pacientes ya aprenden, se saben la fórmula, se los venden sin fórmula, y ellos aprenden a que cuando tienen una crisis eso es lo que les van a mandar y se lo toman, incluso de forma inadecuada, dosis inadecuadas. Entonces, hay que preguntarle a los pacientes, ¿usted cuántas veces ha tomado prednisolona o prednisona este año? Y eso nos da una idea de control y también de los efectos adversos potenciales que pueden tener estos pacientes por el uso de esteroides de manera inadecuada o frecuente. También en el riesgo futuro, acelerada pérdida de la función pulmonar. Por eso es importante el seguimiento espirométrico. Por lo menos una vez al año, en pacientes con asma grave incluso podemos hacer 2 veces al año la espirometría, pero ir comparando. Entonces ese BF1 que antes era de tantos litros o en tanto porcentaje, ahorita este año está igual, mejoró, o antes está perdiendo todos los años. Y la inestabilidad o empeoramiento de los síntomas, algunos pacientes van cambiando de lugar de residencia, de trabajo, y pueden tener que ajustarse el tratamiento de acuerdo pues, a ese nivel de empeoramiento de intensidad de sus síntomas. ¿Qué es control de asma? Acá vamos a utilizar la definición de Gina y es que tengamos síntomas diurnos mínimos o ausentes, no limitación de la actividad de la vida diaria, y acá recordar que un paciente con asma puede tener una vida absolutamente normal, puede salir de noche, puede hacer ejercicio, puede hacer todas las actividades que un paciente que no tiene asma puede realizar con el tratamiento adecuado. No síntomas nocturnos ni despertares, y esto es vital en el asma. Los pacientes que tienen síntomas nocturnos son los pacientes con más dificultad. O sea, ese es uno de los síntomas que nos tiene que llamar siempre la atención. Por lo tanto, siempre hay que preguntar. En el ACT, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver, hay una pregunta sobre esto. Pero debemos preguntarle siempre al paciente, señor, usted, hay noches que se tiene que levantar a usar el salbutamol o su inhalador de rescate. Hay noches que usted no puede dormir completamente porque la tos lo despierta, o se tiene que despertar en horas de la madrugada, más temprano de lo que usted normalmente se levanta, porque el asma no lo deja, porque el asma lo despierta, porque la tos lo despierta, porque se siente que tiene dificultad para respirar. Esto es algo muy importante. No necesidad de medicación de rescate. Acá se excluye el uso de medicación de rescate en contexto de actividad física. Función pulmonar normal,
tal vez uno de los desenlaces más difíciles de lograr, porque algunos pacientes con asma ya tienen remodelación, entonces esa función pulmonar ya no se va a lograr normalizar, ya está. Entonces en esos pacientes lo que hacemos es que no pierdan función pulmonar y que no tengan exacerbaciones. Unido a las exacerbaciones, pues que no tengan uso de esteroides orales. Control, entonces, yo hago esa evaluación y ¿qué puedo tener? Un paciente que está en metas de tratamiento, a quien le voy a sostener el tratamiento, incluso puedo disminuir la intensidad. O un paciente que no está controlado y esto me indica que tengo que escalonar el tratamiento. Y recordemos que muchos pacientes son hipoperceptores y subestiman el control del asma. Entonces hay que tratar de volver un poco más objetivo ese nivel de control. Algunos estudios han mostrado que incluso hasta el 72% de los pacientes consideran que sus síntomas no son serios y cuando los evaluamos resulta que sí, que no tenían control. Pero para ellos el hecho de tener un cambio mínimo, para ellos es tener muy buen control. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, yo estoy muy bien. Y cuando les preguntas sobre uso de inhalador de rescate, despertares, todo mal. Y el paciente te dice, no, es que el año pasado, para esta época, yo llevaba 3 o 4 hospitalizaciones y este año no llevo ninguna. Entonces, lo que yo tengo ahora, utilizar el salbutamol diario o despertarme a usarlo, para mí eso es estar muy bien porque antes estaba muy mal. Entonces, hay que tratar de volver un poco más objetivo el control, ir al detalle de los síntomas. Esta es una de las estrategias que es el ACT. El ACT lo deberíamos hacer en todas las consultas. Vean que son solo 5 preguntas. Puedo entregarle, por ejemplo, el cuestionario al paciente antes de la consulta para que cuando entre ya lo tenga resuelto. Ahorita también hay unas páginas, por ejemplo, acá les pongo una para que les puede ser útil y en la consulta lo puedo hacer. Yo, por ejemplo, utilizo esto porque no me da tiempo para estar saliendo y entrando en consulta, entonces lo que hago es que cuando estoy en el interrogatorio abro la página de Asthma Control Test y ahí voy haciendo las preguntas. Esto toma realmente 2 minutos máximo hacer. Entonces, nos puede dar mucha información y es importante que nos vayamos familiarizando con estos cuestionarios porque también nos permite comparar un nivel de control con otro, cómo estaba antes, cómo está después, cuál fue el impacto de mi decisión terapéutica, le subí la concentración al esteroide inhalado, entonces ahora cómo estoy. Este tipo de cuestionario me permite pues como saber eso. ¿Qué pregunta la CT? Entonces la primera pregunta, estas preguntas son de las últimas 4 semanas, eso es algo importante. Hay que hacerle la claridad al paciente que yo no le estoy preguntando del asma de toda su vida. Ah, sí, es que yo cuando estaba chiquito no podía hacer ninguna actividad. No. Esto es de las últimas 4 semanas. Entonces ayuda mucho ponerle como un punto de referencia o decirle la ficha al paciente. Señor, señora, yo le voy a hacer unas preguntas acerca de su asma y usted me va a responder de acuerdo a lo que ha sentido desde la semana de receso hasta hoy, desde el día de brujitas hasta hoy. Dependiendo como en el contexto en el que estemos, pues sirve mucho ponerle un ejemplo al paciente para que se oriente en la temporalidad y me dé las respuestas correctas. Entonces, en las últimas 4 semanas, ¿durante cuánto tiempo le han pedido el asma completar sus actividades habituales en su trabajo, en su estudio o en su hogar? Y me dan 5 posibles respuestas, el paciente debe escoger una, y de acuerdo a la que escoja, pues eso me da una puntuación. La segunda pregunta es, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia nota que le falta el aire? Le doy las respuestas, el número que el paciente me escoja, lo voy adicionando. ¿Con qué frecuencia ha tenido despertares nocturnos o más temprano de lo habitual por la mañana por el asma? Y acá es importante también hacerle énfasis al paciente en que es por el asma. Porque a veces uno les pregunta eso y dice, ah, sí, es que yo no puedo dormir, es que yo tengo un insomnio, es que a mí no me deja dormir tal cosa. No, la tos, la falta de aire, los pitos en el pecho, la presión en el pecho, eso lo ha despertado, son los síntomas de asma lo que debe el paciente en ese momento tener en contexto. Y lo mismo, voy sumando según la respuesta que el paciente me dé. ¿Con qué frecuencia ha utilizado su inhalador de rescate? Por ejemplo, el salbutamol. En esta pregunta le hacemos la claridad al paciente que vamos a tener en cuenta el uso del inhalador en un contexto diferente al del ejercicio. Ah, sí, es que yo lo uso todos los días porque hago ejercicio, entonces me hago 2 puffs de salbutamol antes de ir al gimnasio. Esa no nos cuenta.
Es el uso porque me falta el aire, es el uso porque me está sibilando el pecho, es el uso porque me siento oprimida. ¿Hasta qué punto dice usted o piensa usted que está controlado su asma durante las últimas 4 semanas? Y acá también nos sirve para saber un poco la percepción del paciente. Entonces, si en las 4 anteriores el paciente me dio puntajes de 1 o 2, o sea que siempre, casi siempre, las mayores frecuencias, o sea que está mucho más enfermo. Y cuando llego a la última pregunta y le digo, ¿usted cómo cree que está su asma en las últimas 4 semanas? Y me dice, bien controlado, totalmente controlada, es un paciente que es hipoperceptor y que no le da la importancia suficiente a sus síntomas. También esa pregunta me sirve mucho para eso. ¿Qué hago al final? Sumo todos los puntajes y eso me va a dar un nivel de control. Cuando lo hacemos a través de la página, eso lo va sumando de manera automática y al final me sale el número. ¿Qué grados de control puedo tener? Asma controlada, parcialmente controlada o no controlada. Y de acuerdo a este nivel de control, pues yo voy a tener una actitud terapéutica. Si está controlado, pues mantengo el tratamiento que tiene y encuentro el escalón más bajo que permita controlar al paciente. Recuerden que la escalera sube y baja. Si yo tengo un paciente que está controlado con ciertas dosis y se ha mantenido ese control, pues yo ya me bajo al escalón anterior. Parcialmente controlado. Entonces debo aumentar un escalón siempre que hayan opciones seguras para ese paciente y además de acuerdo a la satisfacción que el paciente tenga. Y asma no controlada, definitivamente tengo que aumentar el escalón terapéutico hasta que llegue al escalón que me permita tener control en el paciente. En el ACT, entonces, ¿cuáles serían los puntos de corte? 21-25, algunos incluso consideran 20-25 bien controlados. Ahí es donde tenemos que tener a nuestros pacientes. Parcialmente controlada, 16-19, 16-20, mal controlada, 15 o menos. El puntaje mínimo es 5, el puntaje máximo es 25. Hago mis puntos de corte, ya yo sé cuál va a ser mi intervención de acuerdo a esta CT. Y en la siguiente consulta vuelvo y lo hago y comparo. Estaba en 14 y subí de escalón, le aumenté la concentración del esteroide inhalado o adicioné un tercer controlador si ya tenía un combinado. ¿Cuánto me dio mi ACT? Ah, ya estoy en 21, perfecto, me mantengo. Ah, no, pasé de 14 y ahora estoy en 17, no tengo todavía las metas que necesito con el paciente, pues debo seguir haciendo ajustes. Bueno, y lo otro son los criterios de asma no controlada. Para evaluar el control, no solamente voy a necesitar el ACT, que acabamos de ver, puedo utilizar otras escalas también. ACQ más en contexto de investigación, no lo aplicamos tanto en clínica, pero sí lo van a ver cuando lean algunos reportes o estudios que evalúen control del asma o incluso en tratamientos, van a ver mucho más frecuente el ACQ. Y lo otro también, pues las preguntas de Gina, que son 4 preguntas básicas y sencillas que también nos pueden ayudar si no tenemos tiempo para hacer el ACT. Exacerbaciones frecuentes también es súper importante evaluar cuando estamos evaluando el control de los pacientes. Hay que preguntar cuántos ciclos, como les decía ahorita, de esteroides han tenido y cuántas asistencias han tenido a urgencias, si han sido hospitalizados, si han estado en cuidados intensivos, si han requerido ventilación mecánica. Y también un criterio de no control es la función pulmonar. Entonces, limitación del flujo aéreo con un BFUNO menor del 80% de lo esperado, luego de haber suspendido obviamente los broncodilatadores, que es una de las indicaciones que siempre les dan cuando van a hacer la espirometría. Entonces, limitación del flujo aéreo es incluso un criterio de control. Es muy importante siempre tener esa referencia a la espirometría. El impacto de no tener un adecuado control en el asma, la calidad de vida es súper alterada. Incluso hay pacientes que adaptan su vida al nivel de control de asma que tiene. Eso no debe ser así. Yo debo tener, por ejemplo, es que yo por la noche no tengo síntomas porque no salgo. No. Es que yo no hago actividad física porque el asma no me deja. Entonces es importante preguntar esto, afectación de su calidad de vida. La pérdida de función pulmonar, la persistencia de los síntomas y las exacerbaciones, que es de lo más importante que hay. Se aumenta el riesgo de muerte, se aumenta el ingreso a urgencias, mayor uso de inhaladores de rescate y los costos, pues que obviamente se elevan de manera importante cuando un paciente no tiene un control adecuado. Hemos hablado de escalonamiento y de la escalera de Gina, pero ¿cómo lo aplicamos?
Entonces, en el 2021 hubo un cambio, todos lo vimos en Gina, antes teníamos una sola escalera igual, ahora tenemos dos tracks, y la diferencia principal entre estos dos tracks es el inhalador de rescate. En el track 1, yo tengo en el paso 1 y en el paso 2 solo tratamiento de rescate, pero lo debo hacer con una combinación que tenga formoterol con un esteroide. En Colombia no tenemos todavía indicación para este tipo de terapias para uso a necesidad, pero eso es lo que dice Gina. Una combinación de formoterol con un esteroide en paso 1 y paso 2 solo a necesidad. Y a partir del paso 3 ya lo tengo de mantenimiento y ese mismo que tengo de mantenimiento es el que utilizo de rescate. Es decir, yo no puedo tener, por ejemplo, un salmeterol fluticasona si estoy en un track 1 y rescatarlo con formoterol con esteroide. Eso no lo debo hacer, no es la recomendación de Gina. Si yo me quiero mover en el track 1, mi inhalador debe ser el formoterol en combinación con el esteroide y ese mismo es el que utilizo de mantenimiento a partir del paso 3. En el track 2, mi inhalador de rescate es el salbutamol. Por lo tanto, a partir del paso 3, que empiezan las combinaciones, yo sí puedo utilizar la combinación de mi preferencia. En paso 1 y paso 2 es diferente al track 1 porque en el track 2 lo que tenemos es que en el paso 1 yo debo de tener, además del rescate, un esteroide inhalado cada vez que utilice el rescate. Por lo que les decía al principio, Gina ya no recomienda que un paciente tenga solamente salbutamol a necesidad, que lo veíamos hace unos años así. En ese momento, si es un paciente que tiene asma leve, entonces, yo le voy a indicar, rescátese con salbutamol y simultáneamente va a utilizar este otro inhalador que debe ser un esteroide inhalado. En el paso 2, ya ese esteroide inhalado se vuelve de mantenimiento y tengo un rescate con salbutamol, pero tengo tratamiento diario con un esteroide inhalado. Y a partir del paso 3, pues empiezan las combinaciones. ¿Dónde empiezo? Según los síntomas que tenga el paciente. Como referencia, si mi paciente tiene síntomas nocturnos, ya yo tengo que empezar en un paso 3. Y es muy importante que hagamos este ciclo de evaluar, ajustar, revisar cada vez que veamos el paciente. Siempre estar seguros que tiene asma y que no estamos tratando otra cosa, los factores de riesgo que son modificables, que realmente el paciente esté haciendo lo que debe hacer, que si ese paciente fumaba, entonces que no fume, que si está en un medio de contaminación, ojalá pueda salir de ese medio, o sea, todo lo que sea, las alergias, por ejemplo, que estén controladas, todo ese tipo de cosas las debemos de evaluar en cada consulta. ¿Cuáles son las estrategias no farmacológicas también que puedo implementar en estos pacientes? La alimentación, el ejercicio, en fin. Educar en adherencia, que es algo supremamente importante, y revisar siempre qué síntomas está presentando, cuántas exacerbaciones está teniendo, posibles efectos adversos del tratamiento, la función pulmonar y la satisfacción del paciente. Entonces, acá les decía, tenemos el track 1, que es este, y el track 2, que es este. Básicamente, en ambos tracks, digamos que en lo que confluyen es en la importancia del esteroide inhalado a diferentes dosis, diferentes frecuencias en el step 1 y en el step 2, pero finalmente esa es la piedra angular del tratamiento, tener un esteroide inhalado para el tratamiento del asma. Y a partir del paso 3, en ambos tracks ya debe de estar de uso diario. Y algunos otros medicamentos pues, que se utilizan en este momento como opciones o otras terapias disponibles, aparte de lo que ya tenemos en los tracks que hemos visto en los primeros 5 pasos, y es tener, por ejemplo, el antileucotrieno, que ya ha perdido mucha fuerza en adultos, lo seguimos utilizando un poco más en niños, pero en adultos vean que ya salió de la escalera como tal y lo vemos es acá como otras opciones. La inmunoterapia, que es el tratamiento que hacemos los alergólogos para control de las alergias y para que estos pacientes mejoren su calidad de vida y para poder ir disminuyendo el uso de los medicamentos, y otras terapias como la citromicina en el paso 5, por ejemplo. Es importante que conozcamos estas concentraciones de los esteroides inhalados, y es que esto no es una tabla de equivalencia, sino que son las dosis sugeridas para opciones de tratamiento. ¿Por qué? Porque Gina nos dice,
vas a utilizar en este paso una concentración que tiene una dosis media del esteroide. ¿Pero qué es una dosis media del esteroide? Pues para eso nos sirve esta tabla. Porque no es lo mismo una dosis media, por ejemplo, de beclometasona que de fluticasona. Entonces es importante que tengamos esto presente. Esto está en GEMA, esto está en GINA, se consulta pues con mucha facilidad. Y lo que les decía, ¿cómo empezar la concentración? Pues depende de los síntomas del paciente. Entonces, si los síntomas son menos de 4 o 5 días a la semana, si son diarios, si tienen limitación al caminar más de una vez a la semana, según la función pulmonar, en fin. Según ese nivel de control, pues yo escojo si mi paciente va a estar en qué paso y además de eso, cuál sería el track que debe de ser el adecuado para este paciente. ¿Qué sugiere Gina? En los pacientes que no son muy adherentes, el track 1. Y en los pacientes que son juiciosos y son adherentes a su terapia, el track 2. Acá sí es importante que cada uno evalúe de manera particular a sus pacientes, porque yo también puedo pensar, si mi paciente no es adherente y yo lo voy a dejar en el step 1 o en el step 2, que utilice su terapia cuando quiera, a lo mejor esa no es la forma, ¿cierto? Porque entonces o no lo va a utilizar o se va a aguantar los síntomas y eso me va a impactar a mí después en función pulmonar. Hay que evaluar cada paciente de manera individual. ¿Qué hace que algunos pacientes no tengan un control adecuado? Pues lo principal que tenemos es que no usan la terapia. O si la usan de manera inadecuada. Las comorbilidades, ahorita hablamos un poquito de eso, pero siempre preguntar, rinitis, por ejemplo, un trastorno del sueño asociado, la exposición sostenida a factores de riesgo, alergias, cigarrillo, contaminación, en fin. Cada uno, antes de evaluar control, debe ser evaluado y debe ser obviamente impactado. Sobre comorbilidades que tenemos. La vía aérea es una sola y empieza desde acá, ojos, nariz y pulmón. Por lo tanto, si mi nariz está tapada, está inflamada, estoy llena de mocos, estornudo todo el tiempo, no tengo buena respiración, pues eso me va a impactar también en el control del asma. Entonces, en cada paciente que yo vea con asma, debo preguntarle también por rinitis. Algunos lo dicen espontáneamente. Yo de verdad es que siento que no respiro, pero es porque tengo la nariz totalmente tapada. Revisarles la nariz, es una cosa súper sencilla, solamente levantando la punta de la nariz yo puedo ver si los cornetes están crecidos, incluso hasta pólipos a veces se logran ver solamente con una rinoscopia anterior. Entonces, preguntarle por los síntomas a los pacientes de rinitis y su nivel de control. Igual acá, digamos que tenemos como todo el algoritmo también de a quién hacerle una prueba de alergias, por ejemplo. No todos los pacientes que tienen rinitis son alérgicos. Yo puedo tener rinitis por muchas otras causas. Hay rinitis hormonales, ocupacionales, idiopáticas. Hay muchos otros tipos de rinitis. No todos son rinitis alérgica. Entonces yo debo de ir preguntando qué se lo desencadena, mirar si es necesario hacerle una prueba de alergia, remitirlo al alergólogo para el adecuado control. Y lo otro también importante es el olfato. Algunos pacientes, por ejemplo, se acostumbran a que no tienen olfato. Y no tener olfato es uno de los síntomas más importantes cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en rinosinusitis crónica y en poliposis nasal. Entonces, siempre preguntar síntomas nasales y dentro de esos síntomas nasales hay que preguntar la percepción del olfato. ¿Cuándo valora el alergólogo? ¿Cuándo remitir al alergólogo? Cuando yo sospecho que los desencadenantes de esos síntomas, sean nasales, oculares o bronquiales, pueden ser una alergia. Ejemplo, yo estaba muy bien, tenía mi alma muy bien controlada, pero mi hijo se antojó de un perro y desde que el perro llegó yo no paro de estornudar, toso todo el tiempo, tengo que estar utilizando el salbutamol de rescate. Ese paciente probablemente tenga una alergia al perro, lo debo remitir para estudio. Algunas cosas se vuelven como muy comunes y se asumen. Entonces, por ejemplo, nos llegan pacientes, es que yo soy muy alérgico y me dijeron que no puedo tener ni eso, ni eso, ni eso, ni eso, pero nunca tuvieron una prueba de alergias y se llenan los pacientes de restricciones muchas veces innecesarias. Entonces, yo no puedo catalogar a un paciente como alérgico si nunca le he hecho una prueba de alergias. Entonces, si sospecho eso, lo debo remitir para que se hagan las pruebas de alergias necesarias para estos pacientes. También es muy importante, y esto pues es sí o sí, se deben remitir a los alergólogos los pacientes que tienen EREA, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por años, que son los pacientes que tienen
asma, que usualmente es un asma de inicio tardío, que es predominantemente en mujeres, que es más eosinofílica, que no es un asma alérgica y que además de tener el asma que tiende a ser un asma grave, tienen rinosinusitis crónica con pólipos y estos pólipos incluso recidivantes. Entonces uno les pregunta, ¿ya te han operado la nariz? Sí, llevo 2 o 3 cirugías de la nariz y otra vez estoy tapado y no tengo olor y tal, tal. Y aparte de estas dos características, la intolerancia a los ánimos. Entonces acá les digo, sí o sí alergología, porque debemos de buscar alternativas seguras para manejo del dolor e inflamación. No puedo dejar a un paciente simplemente sin opción terapéutica y decirle, ah, es que usted no puede tomar AINES, entonces si tiene un dolor, tome acetaminofeno, no tome nada, es que no hay nada para darle. No. Hay que remitirlo porque nosotros hacemos las pruebas de tolerancia con otras opciones que sean seguras para el paciente. Hay que solucionar la necesidad de analgesia del paciente. No esperar a cuando ya tengo una dificultad, tuve un accidente, tengo un dolor crónico y nadie sabe qué darle porque nunca se hizo este estudio. Entonces, en los pacientes con EREA, remitirlos para el adecuado estudio, sobre todo de los AINES y obviamente también de los pólipos y del asma. Al neumólogo, pacientes que no están controlados, pacientes embarazadas, pacientes que tengan ya tratamiento con biológico o que sean candidatos para la termoplasia, asma ocupacional, comorbilidades que no estén controladas, pacientes en quienes yo no estoy seguro si tiene asma. Yo hice hasta cierta parte, llego hasta acá, realmente no me queda claro el diagnóstico, lo debo remitir. O en pacientes que yo sospeche que tienen asma de difícil control o asma grave, que ya vamos a hablar de eso. Aunque es digamos que un porcentaje pequeño, asma de difícil tratamiento es menor al 20%, más o menos estamos en un 17%, y asma grave es casi con 4%, consumen tantos recursos, 60% del recurso sanitario, que se vuelven muy importantes, así no sean los más frecuentes. Por eso sugerimos que cuando un paciente está en paso 3 y no está controlado y yo ya lo voy a entrar a un paso 4, estos pacientes sean remitidos a un especialista respiratorio, sea neumólogo o alergólogo. Porque en paso 4 y paso 5 yo ya me estoy moviendo en dosis media o en dosis altas del esteroide inhalado con otro controlador. Entonces, en estos pacientes que potencialmente son candidatos a terapia biológica o que vienen utilizando esteroides orales de manera frecuente o incluso de mantenimiento en paso 5, deben de ser remitidos. ¿Cuál es la diferencia entre asma de difícil control y asma grave? En asma de difícil control, digamos que lo que dificulta ese control son factores externos. La técnica del inhalador, o que no son adherentes, o que fuman, o hay una comorbilidad controlada, resulta que la tos era por reflujo y no era porque realmente era el asma, o tenían disnea porque tenían un trastorno de ansiedad y no era el asma realmente lo que le tenía la disnea, o tenían todo el tiempo dificultad para respirar, pero eran los pólipos que tenían. Entonces, comorbilidades o alguna condición que no permita el control, pero no es realmente exactamente, digamos, el asma lo que no está controlado. O son pacientes que no tienen asma. Cuando ya yo empiezo a ver ese paciente no se controla, voy en paso 4, voy en paso 5, difícil tratamiento, ¿qué tengo que pensar? Primero, si ese paciente, si será que tiene asma. En estos casos, por ejemplo, muchas veces ya ahondando mucho más en el diagnóstico, pues ya nos damos cuenta que realmente era otra cosa lo que tenían y no asma. Entonces, en asma de difícil control se identifican los factores externos por el cual el paciente no logra un control adecuado de la enfermedad. Y acá tenemos que hacer una evaluación multidimensional. Por eso les decimos siempre, en ese momento remitan al paciente. Y no solamente este paciente seguramente va a ser evaluado por neumología o alergología o ambas, sino que también va a requerir la evaluación por otros especialistas como el otorrino o puede ser nuestras profesiones de apoyo como nutrición, psicología, en fin, son pacientes que necesitan una evaluación multidimensional.
¿Qué nos dice entonces Gina? Y este es el algoritmo como que resume en general lo que debemos hacer con un paciente que tiene un asma de difícil tratamiento. Confirmamos el diagnóstico, evaluamos factores que pueden contribuir a esas exacerbaciones de los síntomas o a que tengan una pobre calidad de vida. Entonces acá lo que hablamos, comorbilidades, factores de riesgo que sean modificables, optimizo el manejo, educo al paciente, trato comorbilidades, las medidas no farmacológicas y voy avanzando en la escalera. Evalúo las respuestas cada 3 a 6 meses. Normalmente lo hacemos cada 3 meses, ya de acuerdo al nivel de control podemos espaciar un poquito más las consultas. Si yo ya hice todo y mi paciente sigue sin control adecuado, ese realmente es el que tiene asma grave, tiene sus comorbilidades controladas, es adherente a su tratamiento, usa los medicamentos de manera adecuada, pero sigue sin control, ese tiene asma grave. Pero si resulta que eh, yo logré controlando una comorbilidad o el paciente no agitaba el inhalador o hacía de manera inadecuada su tratamiento y controlando eso, mi paciente ya logró control, pues esa era un asma de difícil tratamiento que se podía corregir tomando algunas medidas. Entonces lo que yo debo de hacer ahí es empezar a desmontar el tratamiento, devolverme un poco en los escalones hasta llegar al tratamiento que el paciente le permita tener un buen control con la menor cantidad de dosis necesarias o de concentración, sobre todo hablando del esteroide inhalado. Si mi paciente tiene esteroides orales de forma continua, es lo primero que yo debo empezar a disminuir y de ahí en adelante pues empiezo según la concentración del esteroide inhalado. En asma de difícil control, entonces, identificamos estos factores y ya luego puedo saber si era un asma de difícil control o un asma grave. Evaluación multidimensional y sistémica, entonces, les decía ahorita, probablemente estos pacientes van a requerir manejo por otras especialidades para poder tener un control adecuado de sus comorbilidades y su exposición. ¿Qué tenemos en asma grave? Pues luego que hemos optimizado el tratamiento y hemos hecho todo lo necesario, pues ahí vienen las opciones que tenemos de biológicos. Antiinterleuquina 4 y 3, antiinterleuquina 5, antiinmunoglobulina E, los esteroides también, aunque tratamos pues en lo posible en evitarlo. Cuando un paciente no está controlado, pues evaluamos todo esto, verificamos los cumplimientos antes de empezar terapia biológica. Tenemos mínimo que tener un paciente que tiene un esteroide inhalado más un controlador adicional que normalmente pues es un LABA, que es lo que utilizamos en combinación, y debe ser en altas dosis para considerar que necesita un asma grave. La intensidad del tratamiento es lo que nos define la gravedad del asma. Según las dosis que yo necesito, es que voy a hablar de asma grave o si es un asma moderado o leve. No control, a pesar de la intensidad del tratamiento, significa severidad de la enfermedad y no por la presencia de factores externos, que es lo que hablamos ahorita. Factores externos, asma difícil tratamiento, no control, a pesar de que tengo todo controlado de mis comorbilidades y en mi tratamiento, pues ese es el que tiene asma grave. Evaluar los criterios que vimos al principio es importante también. El ACT, las exacerbaciones, cuántos usos de esteroides orales ha tenido, todo lo que evaluamos al principio es importante para saber si esa asma que ya sabemos que es grave está controlada o no está controlada. Esto es como una gráfica de los fenotipos que podemos tener y es que ahorita tenemos como grande asma T2 y no T2, pero dentro de esos hay muchas otras cosas según la edad de inicio, según las características de cada paciente. Y en asma, como tenemos tanta heterogeneidad, lo que hacemos cuando hacemos la fenotipificación de cada paciente es lograr agruparlo según las características observables en cada uno y tener pues así ya una terapia que se acerque un poco más al fenotipo de cada paciente. Estos son los fenotipos que sugiere GEMA. Y los dos principales, digamos que serían la alérgica y la eosinofílica como parte del fenotipo T2 alto y el no T2, que es donde tenemos entonces pacientes que son neutrofílicos o pausigranulocíticos y son unas vías inflamatorias diferentes. En estos pacientes hasta este momento no tenemos como indicación tener un biológico. Hasta ahora ninguno de los biológicos en Colombia está autorizado para asma no T2. En asma T2 tenemos dos perfiles súper importantes que son el alérgico y el eosinofílico. En el alérgico entonces tenemos una sensibilización que hemos demostrado por una prueba de alergia y que no solamente está demostrado por una prueba de alergia, sino que tiene
significancia clínica, que es algo que resaltamos siempre los alergólogos. No es suficiente que la prueba alérgica diga positiva al perro para decir que soy alérgico al perro, sino que cuando yo me acerco a ese perro, yo tengo un síntoma. Una prueba más la relevancia clínica me dice que